Hay una imagen que millones de personas tienen colgada en las paredes de sus casas, impresa en sus Biblias o guardada en su memoria. Un padre abrazando a un hijo andrajoso que regresa a casa. Es la parábola del hijo pródigo, probablemente la historia más famosa que Jesús jamás contó. Pero aquí está lo inquietante, la mayoría de nosotros la hemos leído mal durante siglos. Hemos convertido un escándalo social absoluto en una historia bonita de perdón dominical. Si tú crees que esta historia trata simplemente de un chico rebelde que se gasta el dinero y un padre que lo extraña, te estás perdiendo el 90% de lo que Jesús realmente estaba diciendo. Porque para la audiencia que escuchaba a Jesús en el siglo I, lo que este padre hizo no fue solo amoroso, fue escandaloso. Fue un acto que desafió todas las leyes del honor, la cultura y la religión de su tiempo. Bienvenidos a Teología en Perspectiva. Hoy vamos a diseccionar Lucas 15 como nunca antes lo habías hecho, bajo la luz de la Reina Valera 1960 y el contexto que el tiempo nos robó. La historia comienza en Lucas 15, versículos 11 y 12, con una frase que debería hacernos temblar. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». En nuestra cultura moderna, esto suena a un joven buscando independencia. En el Medio Oriente antiguo, esto era el equivalente a decir: «Padre, ojalá estuvieras muerto». En aquella época, la herencia solo se distribuía tras la muerte del patriarca. Al pedir su parte ahora, el hijo menor no solo está siendo egoísta, está declarando públicamente que el valor de las posesiones de su padre es mayor que la vida de su padre. Está rompiendo el mandamiento de honrar padre y madre de la forma más violenta posible. Según la ley y la tradición, el padre tenía todo el derecho de castigarlo, expulsarlo sin un centavo o incluso convocar a los ancianos para un juicio público. Pero aquí aparece el primer misterio. El texto dice: «Y les repartió los bienes». El padre accede. Pero no se limitó a darle dinero. La palabra griega para bienes aquí es bios, que significa vida. El padre no le dio monedas, le dio pedazos de su propia vida, de su tierra y de su sustento. El padre aceptó ser humillado por su propio hijo en su propia casa. Aquí es donde entra la perspectiva que cambia todo. El hijo se va a una provincia apartada. Pero él sabe algo que nosotros solemos ignorar. En la cultura judía existía un rito llamado kezaza, que significa la pérdida del contacto. Si un joven judío perdía la herencia de su padre entre gentiles y luego intentaba regresar al pueblo, la comunidad lo esperaba en la entrada. Los ancianos tomaban una vasija de barro y la estrellaban contra el suelo frente a él mientras gritaban: «Este hombre está cortado de su pueblo». Desde ese segundo, ese joven era considerado muerto. Nadie podía hablarle, nadie podía darle trabajo, nadie podía tocarlo. El regreso del hijo no era un camino sencillo hacia un abrazo, era un camino hacia un linchamiento social y una expulsión definitiva. El hijo lo sabía. El padre lo sabía. Y los vecinos, que escuchaban a Jesús contar la historia, también lo sabían perfectamente. El texto nos dice que el joven desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando llegó el hambre, terminó cuidando cerdos. Para un judío, esto no es solo pobreza, es la aniquilación absoluta de la identidad. El cerdo es el animal más impuro. Estar allí, deseando comer lo que comían los animales, significa que el joven ya no se veía a sí mismo como un hijo de Israel, sino como algo menos que un animal. Es en este punto de destrucción donde el joven diseña un plan. No un plan de amor, sino un plan de supervivencia. Él sabe que no puede volver como hijo porque el honor está roto y la ceremonia de la kezaza lo espera en la puerta de la aldea. Así que prepara un discurso legalista: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros». Presta mucha atención a la palabra jornalero. Un jornalero no era un esclavo que vivía en la casa, era alguien que trabajaba por día y vivía fuera de la propiedad. El hijo está intentando pagar su deuda. Está intentando ganar su regreso mediante el esfuerzo. Él no cree en la gracia del padre, él cree en el mercado de la culpa. Él piensa que si trabaja lo suficiente, quizás algún día el pueblo olvide su pecado. Pero lo que el hijo no sabe, y lo que quizás tú tampoco has considerado, es que mientras él practicaba su discurso de esclavo,
el padre estaba mirando el horizonte con un plan completamente distinto. Un plan que rompería todas las reglas del decoro de un anciano respetable. Si este análisis te está ayudando a ver las Escrituras desde una perspectiva más profunda, este es el momento de pausar y reflexionar. ¿Alguna vez has sentido que tienes que pagar por tus errores antes de poder acercarte a Dios? El hijo emprende el camino de regreso, pero cada paso que da hacia su aldea es un paso hacia un juicio inminente. Debemos entender que, en el contexto del Medio Oriente antiguo, el regreso de un hijo que había malgastado la herencia familiar entre gentiles no era motivo de celebración, sino de vergüenza pública. Mientras camina, el joven repite mentalmente su discurso: hazme como uno de tus jornaleros. Él está buscando una transacción, un contrato de trabajo que le permita sobrevivir a la ceremonia de la quezaza. En su mente, la entrada al pueblo es un muro de piedra hecho de miradas de odio y rechazo. Él espera encontrar a los ancianos de la aldea listos para romper la vasija de barro a sus pies y declararlo muerto para siempre. Pero lo que sucede a continuación es lo que hace que esta parábola sea el corazón de la revelación de Jesús. Lucas 3:20 dice: y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Para el lector moderno, esto es una escena emotiva. Para el oyente de Jesús, esto fue un terremoto cultural. Detente un momento y analiza esta palabra: corrió. En la cultura oriental del siglo I, un patriarca, un hombre de honor y propietario de tierras, jamás corría. Correr era considerado una pérdida absoluta de la dignidad. Para que un hombre mayor corriera, tenía que levantarse la túnica larga por encima de las rodillas, lo cual significaba mostrar sus piernas en público. Esto era una humillación vergonzosa para cualquier anciano respetable. Entonces, ¿por qué corrió el padre? La respuesta no es solo emocional, es protectora. El padre corrió porque sabía que si el hijo llegaba primero a la entrada del pueblo, los ancianos y los vecinos lo alcanzarían antes que él. El padre sabía que la ceremonia de la quezaza estaba lista para ser ejecutada. Al correr y ser el primero en alcanzar al hijo cuando aún estaba lejos, el padre estaba interceptando el juicio. Al echarse sobre su cuello y besarlo frente a todos, el padre estaba declarando públicamente: este joven está bajo mi protección. Si van a avergonzar a alguien, tendrán que avergonzarme a mí primero. El padre absorbió la vergüenza del hijo. El padre se humilló a sí mismo, mostrando sus piernas y corriendo como un criado, para evitar que su hijo fuera golpeado por el desprecio de la comunidad. En ese abrazo, la humillación del padre se convirtió en la cobertura del hijo. Este es el momento donde el plan de pago del hijo se desmorona. Él intenta decir su discurso: Padre, he pecado, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre ni siquiera lo deja terminar. El padre no quiere un empleado, el padre quiere un hijo. La teología de la gracia que Jesús presenta aquí es radical. Dios no espera a que nosotros resolvamos nuestra deuda para aceptarnos. Él corre hacia nosotros para protegernos de las consecuencias legales de nuestro pecado. Él se humilla a sí mismo en la figura del Padre para que nosotros no seamos destruidos por la quezaza de nuestra propia comunidad o de nuestra propia culpa. El Padre interrumpe el discurso legalista del Hijo con un despliegue de autoridad restauradora. No hay condiciones, no hay periodo de prueba, no hay mención del dinero perdido. Solo hay una carrera que rompe el protocolo para salvar una vida. Debemos notar un detalle lingüístico fascinante en el texto original. El beso del Padre no fue un simple saludo. La palabra griega utilizada sugiere un beso repetido, un beso ferviente. Es el beso de alguien que está reclamando lo que le pertenece. Mientras el hijo huele a cerdos y a derrota, el padre lo cubre con su propio olor y su propia túnica. En este punto de la historia, el escándalo ha cambiado de bando. Ya no se habla del pecado del hijo, sino de la locura del padre que ha perdido su dignidad por un rebelde. Y es precisamente aquí donde la verdadera teología de la redención se vuelve personal. Nos enseña que Dios está más interesado en tu restauración que en su propia reputación. Él está dispuesto a correr y verse débil ante los ojos de los religiosos con tal de que tú no seas cortado de su pueblo. Mientras reflexionas en la profundidad de este abrazo,
quiero que pienses en cuántas veces has intentado caminar con dignidad hacia Dios, tratando de limpiar tus harapos antes de llegar a su presencia. Pero la perspectiva que Jesús nos da es otra. No importa cuán lejos estés, si te das la vuelta, verás a un Dios que ya está corriendo hacia ti, levantando su túnica y desafiando el juicio de los hombres para alcanzarte primero. El abrazo en el camino fue solo el comienzo de la revolución. Una vez que el padre ha protegido al hijo del juicio público de la aldea, lo introduce en la casa, pero no como un invitado o un sobreviviente, sino como un heredero plenamente restaurado. Es aquí donde Lucas 15, versículo 22, nos entrega una de las secuencias más cargadas de significado jurídico de toda la Biblia. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. En la Reina Valera 1960, estas palabras fluyen con sencillez, pero detrás de cada objeto hay una declaración de guerra contra la culpa del pasado. Primero, el padre ordena traer el mejor vestido. En el original, se refiere a la stoulen temproten, la túnica principal, la que usaba el patriarca en ocasiones de honor. Al vestir al hijo con su propia túnica, el padre no solo está cubriendo sus harapos y el olor a cerdos, está transfiriendo su propia justicia al hijo. Visualmente, cualquier persona que entrara a la casa ya no vería al rebelde fracasado, vería la gloria del Padre reflejada en él. Es la representación perfecta de la cobertura divina. Dios no nos remienda el carácter, nos cubre con la dignidad de su propia naturaleza. El hijo no tuvo que bañarse primero para recibir la túnica. La túnica fue lo que lo hizo estar limpio ante los ojos de la familia. Luego viene el anillo. En el primer siglo, un anillo no era un simple adorno, era un sello de autoridad. El anillo sigilar era lo que se usaba para firmar documentos legales y transacciones comerciales en nombre de la familia. Al ponerle el anillo en la mano, el padre está diciendo algo increíble: confío en ti otra vez. Le está devolviendo el derecho a administrar los bienes de la casa. Es el punto más alto de la gracia, porque la mayoría de nosotros perdonaríamos, pero pondríamos al hijo bajo vigilancia. El padre, en cambio, le devuelve la chequera de la familia. Le otorga una autoridad que el hijo no pidió y que, bajo ninguna lógica humana, merecía recuperar. El tercer elemento es el calzado. Este es un detalle que a menudo pasamos por alto, pero en el mundo antiguo, el calzado era la diferencia entre un hijo y un esclavo. Los esclavos de la casa andaban descalzos, solo los miembros de la familia y los hombres libres usaban sandalias. Cuando el hijo preparó su discurso de hazme como uno de tus jornaleros, él esperaba entrar a la casa sin calzado, trabajando para pagar su deuda. Pero al ponerle sandalias, el padre destruye cualquier posibilidad de que el hijo actúe como un empleado. Las sandalias son el símbolo de la libertad. Le dicen al hijo que ya no tiene que caminar con miedo por la casa, porque no es un extraño trabajando por pan, es un dueño caminando por su herencia. Finalmente, el padre ordena matar el becerro gordo. Este no era un animal común, era un becerro que se reservaba durante meses para una celebración comunitaria masiva, como una boda o la visita de un rey. Matar el becerro gordo significaba que toda la aldea estaba invitada. ¿Recuerdas la ceremonia de la quezaza que mencionamos al principio? El padre usa el banquete para forzar una reconciliación social. Al invitar a todo el pueblo a comer del becerro gordo, el padre está obligando a los ancianos y a los vecinos a celebrar al que antes querían expulsar. El banquete es la declaración final de que el pasado ha sido borrado. Si comes en la mesa del padre, estás aceptando al hijo que el padre ha restaurado. Esta es la perspectiva que Jesús quería que los fariseos, y nosotros hoy, entendiéramos. El arrepentimiento del hombre es solo el detonante, pero la fiesta la organiza la alegría de Dios. El hijo regresó buscando comida, pero encontró identidad. Regresó buscando un contrato, pero encontró un anillo. Regresó buscando misericordia, pero fue inundado por una gracia que lo sobrepasó. En la casa del Padre, no hay espacio para el remordimiento eterno, porque el sonido de la música y la danza es más fuerte que el eco de los errores pasados. Pero mientras la música suena y el banquete está en su apogeo, hay alguien que se niega a entrar. Alguien que ha estado en la casa todo el tiempo, pero cuyo corazón está más lejos que la provincia apartada donde estuvo el hermano menor. Mientras la música llena el aire y el banquete celebra la vida, la historia de Jesús da un giro oscuro y revelador.
El hermano mayor regresa del campo y al oír la música y las danzas, se niega a entrar. Lucas 3:29 nos muestra su corazón cuando le dice a su padre: «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». En este momento, la perspectiva de Jesús se vuelve una espada de doble filo. El hermano menor estaba perdido en la lascivia y el pecado abierto, pero el hermano mayor estaba perdido dentro de la misma casa del Padre. Su problema no era la desobediencia, sino su justicia propia. El hermano mayor no veía a su padre como un padre, sino como un patrón. No veía su estancia en la casa como un privilegio de hijo, sino como un turno de trabajo que debía ser remunerado. Al quejarse de que nunca recibió un cabrito, revela que su corazón era igual al de su hermano menor. Él también quería los bienes del padre, pero intentaba comprarlos con su buena conducta. Para él, el amor era una transacción, no un regalo. Y aquí reside el error que muchos cometemos hoy: pensar que nuestra fidelidad nos da derecho a despreciar a aquellos que Dios ha decidido restaurar por pura gracia. El hermano mayor se queda fuera, bajo la oscuridad del resentimiento, mientras el pecador está adentro, bajo la luz del banquete. La respuesta del Padre es una de las declaraciones más profundas sobre la seguridad del creyente: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas». El Padre no niega el servicio del hermano mayor, pero intenta recordarle su identidad. El error del hermano mayor fue no entender que él ya era dueño de todo. No necesitaba pedir un cabrito, porque el rebaño entero era suyo por herencia. Vivía como un esclavo teniendo el título de dueño. Jesús termina la parábola sin decirnos si el hermano mayor finalmente entró a la fiesta. Es un final abierto, porque la pregunta no es para los personajes de la historia, sino para nosotros. ¿Estamos dispuestos a entrar a la fiesta de un Dios que es demasiado bueno con los que no lo merecen? Esta historia, leída bajo la Reina Valera 1960 y entendida en su contexto original, nos obliga a cambiar nuestra perspectiva sobre Dios. No es un juez distante esperando que pagues tu fianza, es un Padre que se humilla, que levanta su túnica y corre, que absorbe tu vergüenza y te viste con su propia autoridad. El escándalo del Evangelio no es que el Hijo pecó, sino que el Padre lo celebró. Jesús no contó esta historia para entretener, sino para revelar que en el reino de los cielos, la alegría de Dios se desborda cuando un hijo deja de intentar ser un empleado y acepta ser amado. Hoy hemos visto que la historia del rico y Lázaro nos advertía sobre el peligro de la indiferencia, pero la historia del hijo pródigo nos revela la anatomía de un amor que no conoce límites. Si este viaje por la profundidad de las Escrituras ha cambiado tu forma de ver al Padre, te invito a que te suscribas ahora mismo a Teología en Perspectiva. No somos solo un canal de historias, somos una comunidad que busca la verdad detrás del texto. Comparte este vídeo con alguien que necesite saber que el Padre ya está corriendo hacia él. Y antes de irte, déjame un comentario. ¿Con cuál de los dos hermanos te identificas más hoy? ¿Con el que regresó de la provincia apartada o con el que lucha por entrar a la fiesta de la gracia? Tu reflexión ayuda a otros a profundizar en su fe. Gracias por acompañarme en este análisis. Y esto fue Teología en Perspectiva. Recuerda, la verdad siempre está ahí. Solo necesitas la perspectiva correcta para verla. Nos vemos en el próximo estudio.